Somos el equipo 3 de la experiencia curricular Cátedra Vallejo y hoy hablaremos sobre la explotación laboral en la obra literaria El Tusteno, aunque antes hablaremos sobre su autor, César Vallejo, uno de los mayores representantes de la literatura peruana. César Abraham Vallejo Mendoza, mejor conocido como César Vallejo, fue el menor de dos hermanos. Nació en 1892 en Santiago de Chuco, una pequeña ciudad de los Andes peruanos. Sus padres fueron los hijos de curas españoles y se llamaban Francisco de Paula Vallejo y María de los Santos Mendoza. Su padre fue gobernador de Santiago y conformaban una gran familia. Su madre, doña María de los Santos Mendoza Gurrionero, fue una mujer abnegada que se dedicaba a las tareas del hogar y a la crianza de sus hijos. Este matrimonio tuvo 12 hijos, siendo César Vallejo el último de ellos. Un dato curioso sobre la niñez de Vallejo es que jugaba misteriosamente a aparentar hambre, hasta hurtaba panes del horno para comerlos a escondidas y una vez le escribió sobre la tierra a su mamá que tenía hambre. César Vallejo llevó a cabo su primaria en el Centro Escolar número 271 en Santiago de Chuco. La secundaria la realizó en el Colegio Nacional San Nicolás de Huamachuco y en 1910 se matriculó en la Universidad Nacional de Trujillo en la Facultad de Letras. Pero debido a los problemas económicos de su familia, decidió volver a su pueblo, donde trabajó para poder cubrir sus gastos educativos. En 1911 se matriculó en la Universidad San Fernando en la Facultad de Medicina, pero también abandonó la carrera por problemas económicos, aunque también se menciona la posibilidad de que se haya desilusionado de la carrera, pero en 1913 decide volver a Trujillo con la decisión de retomar sus estudios universitarios en letras, aunque después de un tiempo volvería a Lima con el fin de continuar estudiando en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Otro dato curioso es que trabajó como maestro del primer grado de primaria en el Colegio Nacional San Juan, siendo uno de sus alumnos Ciro Alegría. Su madre, a quien quería tanto, falleció en Lima. Después de su muerte, Vallejo le dedica estrofas y poemas. Cuando Vallejo regresa a Santiago de Chuco para asistir a una fiesta patronal, es involucrado en un accidente, donde termina siendo encarcelado, pero también liberado. Pero estos hechos lo obligaron con el tiempo a salir del país. Viaja en el vapor Oroya el 17 de junio de 1923. Llega a París el 13 de julio. Sus ingresos eran escasos y provenían del periodismo y también de sus actividades como traductor. En 1927 conoció en París a Georgette Marie Philippe Artreus, una joven de 18 años que vivía con su madre en un apartamento al frente del hotel donde él se hospedaba. Después de convivir con ella por un largo tiempo, deciden casarse. Vallejo, a su vez, se inclina, gracias a los movimientos revolucionarios en Europa, a profundizar sus estudios sobre el marxismo. En 1939 viajó a Madrid a raíz de la publicidad de su poema Tilsen, que señaló el descubrimiento de su poema en España, donde fue sometida a la crítica. En octubre de 1931 realizó un tercer y último viaje a Rusia para participar en el Congreso Internacional de Escritores Solidarios con el régimen soviético. Y muere en 1938 en París.
El Tusteno es la segunda obra literaria publicada de César Vallejo, en el año 1931. La editorial a cargo se llamaba Editorial Zenit. La misma era una editorial española que buscaba la publicación de libros de tendencia izquierdista, por lo que El Tusteno se volvió una obra muy provechosa a sus objetivos. Parte de su inspiración también surge después de haber culminado la secundaria, ya que empieza a trabajar en las minas de Quirubilca junto a su padre. Él resaltaba que existían pésimas condiciones laborales. Pues como se ha mencionado antes, durante el tiempo que César Vallejo estuvo en Europa, descubrió un movimiento que buscaba reivindicar a la gente que trabajaba duramente, pero que no recibía un trato humano. Esta posición se internalizó dentro de Vallejo, lo que abrió sus ojos a entender el sufrimiento de la gente, no solo en Europa, sino también en el Perú. Esas nuevas ideas generaron en él la inspiración para escribir El Tusteno, una obra de grito para la explotación laboral y la exclusión social. El capítulo 1 comienza narrando la llegada de una nueva minera norteamericana al pequeño pueblo de Quirubilca, un asiento minero que tenía tusteno, un mineral que se podía extraer y vender en el extranjero. Y así la tranquila vida de un pequeño pueblo se convierte en una bulliciosa y alterada ciudad por la circulación del gigante de dólares. Las primeras formas de entender la presencia minera en la obra se basan en la llegada de la empresa norteamericana Mining Society, que busca extraer tungsteno, un mineral de interés comercial, con el desarrollo de ese punto. Es en la llegada del pueblo Quirubilca, donde la gente no conocía nada sobre el sector minero, y por lo tanto se vuelve un sector débil de aprovechamiento. La gente así, en un inicio se ilusionó por la presencia de una nueva oportunidad de desarrollo. En el capítulo 2, los hermanos Marino, José y Mateo, quienes se enriquecieron como agentes al servicio de la empresa Mining Society, son aliados del subprefecto en la pesquisa de conscriptos para el ejército, así como de trabajadores para la empresa. El capítulo se cierra con una horrible y repugnante escena donde los personajes principales incluyen a Mr. Tate y Mr. Wise tomando parte en la violación de Graciela, a quien han jugado los dados. Entran en turno por orden jerárquico social y económico. El herrero Guanta pronostica una revolución mundial en la que todos los injustos explotadores serán vencidos y los indios de todas partes del mundo serán liberados. Aunque Leonidas Benítez se aferra desde un comienzo. La explotación de las personas, el abuso del poder y el grito del pueblo se reflejan en el tungsteno mediante la falta de ilusión, el uso excesivo de la gente como solo mano de obra y la visualización de la mujer como un objeto. La fuerza de un hombre, su valor, ha sido creada para invertirla en echar abajo a otro hombre. Magnífico. A mí me parecía que el valor de un individuo debe servirles para trabajar y hacer la riqueza colectiva, y no para usarlo como arma ofensiva en contra de ellos mismos. Su teoría es maravillosa. El que tiene menos siempre gana menos. ¿Es una norma acaso? ¿Deberíamos cuestionarnos tanto como Vallejo la distribución de la riqueza? Las grandes transnacionales siguen llegando al Perú. Las condiciones legales para los trabajadores han mejorado, pero hoy en día los principales afectos son los centros poblados, donde se ubican estas compañías.
De esta situación han surgido conflictos sociales. Así las comunidades en esta época se han convertido en un blanco de abuso. El derecho laboral es un derecho en las cuales el espíritu de esta norma se ha creado con la finalidad de defender los derechos laborales, principalmente de la gente trabajadora. Y respecto al actual, que está vigente, es una norma en la que se ha mejorado sustancialmente el código procesal laboral, en la que defiende al trabajador frente a la explotación que puede hacer una empresa, cualquiera de ellas, sea minera o cualquier otro tipo de empresa. Es necesario indicar respecto a esta pregunta de que años idos no existía esta legislación, la legislación laboral. Entonces la explotación en años idos, en años antiguos, era totalmente atentatorio contra la salud. Hoy en día tenemos, por ejemplo, el seguro de vida. Contamos en que cada una de las empresas deben implementar a sus trabajadores debidamente protegidos, llámese utilización de casco, guantes, mamelucos, botas con punta de acero, etcétera, mascarillas y otras indumentarias que son necesarias y obligatorias para que el trabajador minero pueda trabajar en las condiciones tan agrestes que son los socavones. Asimismo, acá podemos agregar de que hoy en día toda empresa está obligado a pagarle el seguro de vida, es decir, dotarle del seguro de vida, de modo que cuando fallezca el trabajador en el socavón o por una situación de cumplimiento de sus funciones, entonces pueda este seguro indemnizarle con sumas bastante considerables. Sin embargo, también es necesario indicar de que si bien ha mejorado la legislación laboral, porque el espíritu de esta es proteger al trabajador, sin embargo también podemos apreciar que en el Perú, hablando de la explotación minera, existe mucha corrupción de parte de las autoridades y funcionarios del Estado. Durante mucho tiempo, la explotación de un grupo sobre otro ha sucedido a través de la historia, y el reflejo de su existencia ha sido comprendido no solo de forma práctica, sino también de forma literaria, ya que escritores como César Vallejo y otros han buscado alzar ese grito en son de protesta contra un sistema opresor, que determina que la población puede ser explotada y engañada. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta, aunque esta realidad se mantiene constante, consideramos que la concientización sobre este tema es mucho mayor.